A Marcelo solamente lo veo en versión oscura, así que me gustaría, si puedo ver tu rostro mejor, pues así me gusta interactuar con todos ustedes, si es posible, obviamente, por si la tecnología no lo permite. ¿Cómo está Agustín? El Señor te bendiga, mi querido hermano. Bendiciones, hermano. Bueno, recién llego y Marcelo puso de que se iba a ausentar un ratito nomás, Ah, bueno, bueno, pero bueno. está todo bien. Bueno, a ver, vamos a arrancar por lo primero, lo que recién les compartía la hermana Karina. El próximo lunes es feriado. Generalmente, cuando las clases eran presenciales, yo estoy hablando tiempo atrás, se omitía esa clase y se pasaba al otro lunes. Pero visto que es como que se va a ir dilatando en el tiempo y tal vez no vamos a entrar en el mes de diciembre, yo los que les quería preguntar, obviamente le voy a preguntar tanto a vos, Agustín, como a Marcelo como a Walter y mi otro hermano, cuál es su parecer con respecto al próximo lunes. Yo no tengo ningún tipo de problema de dar la clase el lunes que viene, pero me gustaría más que todo que lo podamos consensuar entre todos. Entonces, más que todo, tratar de buscar una cierta mayoría, de decir, bueno, si de cuatro, tres me dicen que sí, tenemos la clase. Si de cuatro, tres me dicen que no, no tenemos la clase. Entonces, más que todo para consensuar cuál es el parecer. Entonces, arranco con vos. Bueno, la máquina se puso un poquito loca, meta a mandar alerta. ¿Cuál es su opinión, mi hermano Agustín, al respecto? Bueno, yo hasta ahora eh, no tengo nada por hacer. Pensábamos con mi señora salir el viernes, que es feriado acá en Santa Fe, y tomarnos ese fin de semana, pero surgió otros inconvenientes y bueno, no vamos a salir. Así que yo por el momento no tengo ningún problema del lunes tomar la clase. Bueno, entonces, digamos, al día de hoy, sobre Eso, cuatro, porque yo quiero aclarar, yo no participo en voz y voto, ¿eh? Lo mío es solamente para que puedan consensuar, para que hagamos las cosas consensuadamente, no quiero que sea por imposición. Bueno, eh, más allá que Marcelo todavía no ha ingresado en el sitio, podríamos así decirlo. Quiero aprovechar con vos, Agustín. Si tuviste oportunidad de leer un poquito lo que yo les compartí en el día de ayer, cuando vos preguntaste si había algún tipo de tarea para el día de hoy. sí, yo estuve leyendo las cuatro hojas que mandaba sobre, ay, que se me va el nombre, Sobre sectas. sobre sexta, claro. Le estuve leyendo eso. Y después, cuando quise abrir el otro archivo que mandó, eh, me marcaba otra cosa. Bueno, las doctrinas básicas, digamos. No, la otra que decía, la de cuál es, cuál es el camino. Y es Bueno, como que porque no el lo tema es podía. así. Yo lo que les envié es esto, para que ustedes sepan. Eh, no forma parte de la materia, pero por pedido de la hermana Karina, ella me pidió que si les podía dar como un complemento para ayudarlos Ah, también sobre movimientos sectarios. Entonces yo les envié un material muy sencillito, son a ver, una, dos, tres, cuatro hojitas cuatro hojas, sí. sobre cómo identificar a un grupo sectario, Ujú. cómo identificar a un líder sectario, y a su vez les envié un libro para que ustedes lo tengan. Eso se los Ah, envié, que es el libro ¿Cuál camino? por el camino. Exactamente. Eso más que todo, el libro es a título para que ustedes lo tengan, porque Bien. habla de distintos grupos sectarios. Pero lo que yo les había pedido, por eso fíjense que creo que en el audio yo se los manifesté, yo les había dado para que leyeran algunos pasajes bíblicos y había como dos bloques bien marcados. En Sí, uno se podía ver líderes o personas con personas. características sectarias, y en el otro caso no eran nada que ver con grupos sectarios, pero son conflictos. Entonces, para ver Sí, cómo a veces sin querer mezclamos las cosas, porque una claro. cosa es cuando hay conflictos entre los hermanos y otra cosa es cuando surgen
en el seno de grupos cristianos personas con características sectarias, que son dos cosas distintas. Entonces, Sí, a sí. veces mezclamos, ¿vieron? Entonces, como que tildamos a una persona de cierta manera y en realidad lo que está viendo es un conflicto y lo que hay que hacer es hablar, dialogar, orar y Ah, el problema se soluciona. Y en los otros casos tal vez la solución son más difíciles o tal vez de un carácter mucho más complejo, porque cuando hay líderes sectarios, ya la iglesia es la que tiene, no solamente el pastor, sino la iglesia tiene que tomar cartas en el ah, asunto a nivel disciplinario, que no es lo mismo. mm, Entonces, mientras Marcelo hace su ingreso, todavía no tengo oportunidad de verlo, me gustaría con vos, Agustín, que si te animás a buscar un pasaje, que es uno de los pasajes que yo les mencioné, que es el que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 versículos 14 y 15. Segunda Timoteo, capítulo 4 versículos 14 y 15. sí. Dice, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Muy 14 bien. y 15, ¿no? 14 Ah, y 15. 14 y 15. sí. Fíjese, Yo fíjate, cuando, Agustín. perdón, Sí. yo cuando leía esto y buscaba la palabra calderero, ¿a qué Ujú. me enteraba, ¿no? De que era la persona que trabaja el metal o el arte, digamos, de fundir, un herrero, Podríamos decir más un conocido como herrero. herrero. Un herrero. Claro. Y, y bueno, y también leí así buscando así como comparaciones que es, aparentemente para algunos que estudian decía que este Alejandro se lo ha nombrado varias veces, pero no estaban Ujú. seguros. Y bueno, y buscaban los otros textos que usted había mandado y nombra incluso a un tal Alejandro, pero no sé si es este o no. Y, y en este caso no, Bueno, y en otra versión habla, ¿no? De que eh, Pablo cuando dice, yo lo entregué una forma así, lo entregué al diablo para que no hable mal, para que no hable mal del Señor. exactamente. Ahora, bien dijiste recién, hay algunos intérpretes que dicen que son dos personas distintas, más allá que tienen el mismo nombre, porque uno está en la Sí, segunda carta y otro está en la primera, la primera. pero son personajes con ciertas características sectarias, sea una misma persona o sean dos. Pero, En el primer texto que vos leíste recién, el de Segunda Timoteo, capítulo 4 versículos 14 y 15, vemos que esa persona, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tené cuidado con esta persona porque se ha opuesto al mensaje. A veces eso puede surgir dentro de una mm, congregación, como puede ser que era una persona que de fuera le era de estorbo a la predicación del Evangelio. Pero Pablo a Timoteo le advierte y le dice, tené cuidado con esta persona, porque esta persona te va a generar problemas. Y obviamente, en este caso de Alejandro el Calderero, no estamos hablando de problemas interpersonales, sino ya, porque fíjate bien, con toda claridad lo dice, guárdate tú bueno, también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Obviamente, cuando Pablo habla de nuestras palabras, no está refiriéndose a las palabras de diálogo que podía tener Pablo, sino al anuncio del Evangelio. Entonces, muchas veces nos encontramos con personas que pueden tener una apariencia de piedad, pero negarla. El otro pasaje, Primera Timoteo, capítulo 1 versículo 20. Si es tan amable, Agustín, yo le voy a pedir que lo lea, porque hoy tengo que hacer un ping-pong con vos, porque eh, hasta que Marcelo se vaya incorporando, vamos primera teniendo, y Timoteo, los otros hermanos aparentemente no han podido ingresar a la sala, así que vamos a tratar de darle dinamismo de esta manera. Después cualquier eh, cosa, me, si Marcelo se incorpora, le hacemos un resumen. me repite
Sí, Primera cómo de no. Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Primera carta a Timoteo, perdón, capítulo 1, versículo 20. Ah, eh, claro, no, estaba en otra versión y no me figuraba. Digo, yo, ¿cómo es posible? Bueno, dice, de los Primera, ¿eh? cuales Primera de son Timoteo, capítulo Himeneo y 1, versículo Alejandro. 20. Exacto. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes Ujú. entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjate la palabra que utiliza, para que aprendan a no blasfemar, quiere decir a no tomar el nombre del De Señor Dios en vano. de manera impropia. Pero ahora aparece un personaje que a veces a mí por lo menos me ha gustado predicar más de una vez. Son esos personajes que están escondidos a veces un poquito en la Sagrada Escritura, a veces se enseña, a veces no se enseña. Es el pasaje que se encuentra en la tercera epístola de Juan. Tercera de Juan, esta carta es monocapítulo, o sea que no está dividida en capítulos, sino solamente tiene versículos. En el versículo 9 dice, tercera de Juan, versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y si yo fuere, dice, por esta causa, verso 10, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y podríamos decir, y no solo conforme con eso, y los expulsa de la iglesia. Diótrefes tiene todas las características de un líder sectario. Lo primero, autoritario. Quiere decir, una persona que se cree que es dueña de la congregación. Segundo, cuando vienen, en este caso estamos hablando de la iglesia primitiva, personas ya con cartas de parte del apóstol Juan, que era uno de los discípulos de Jesús, uno de los apóstoles, la rechazaba. Podríamos decir, eso acá no tiene cabida. Lo tercero, hay otras cosas más, pero dice, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Fíjense, desacreditando a otros siervos de Dios, a otros hermanos. Y lo cuarto, hay más, hay un montón de otras cosas más, pero por ejemplo dice, prohíbe recibir a los hermanos, quiere decir que venían hermanos de parte de otros discípulos a la iglesia en donde estaba Diótrefes y le decía, ustedes acá no tienen cabida. Y no solamente eso, además de prohibírselo, algunos hermanos que se Seguían. congregaban en la iglesia los expulsaba. Podríamos decir, Diótrefes tiene todas las características de un líder sectario. Bueno, Autoritario, unipersonal quiere decir que todos giran de alrededor de él. alrededor de- Enseñanza herética quiere decir falsa doctrina, herejía. Y al mismo tiempo una persona que no acepta la autoridad de otros hermanos. ¿Por qué? Porque en la iglesia la primera autoridad es el Señor. No somos los hombres, es el Señor. La autoridad que no se debe discutir nunca es la autoridad de la Sagrada Escritura, no la autoridad del portador del mensaje, sino de la palabra de Dios. Amén. Porque muchas veces, yo por lo menos hablo a título personal como pastor, me puedo equivocar y al equivocarme tengo que retractarme también. Claro. Porque los que somos pastores no somos infalibles, somos falibles como cualquier persona y obviamente creo que delante de cualquier congregación eso establece la autoridad espiritual cuando sabemos también reconocer nuestras propias faltas. Cuando hablamos faltas, obviamente no estamos a nivel de cosas pecaminosas, inmorales podríamos decir, o de falta de testimonio, sino tal vez intercambio de palabras con algún hermano o ópticas o pensamientos sobre el trabajo que podemos llevar a cabo y el pastor puede tener una óptica y algún hermano puede tener otra y producto de eso se genera una fricción. A veces nos encontramos, y más en este tiempo, que
vamos a ver cada vez más y más el aparecer de grupos sectarios. Y la mayoría de grupos sectarios son hijos directos de grupos no sectarios. No, no sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, muchos grupos sectarios pueden tener su origen dentro de grupos no sectarios. Yo voy a tratar de ser muy medido en mis palabras y voy a tratar de, de no hacer referencia alguna, pero voy a contar una historia. Hubo una situación hace muchos años con dos personas. Hubo una situación bastante delicada a nivel de testimonio de una de estas personas. Esta persona estaba a cargo de un grupo de personas, de un grupo numeroso, y cuando se tomó participación disciplinaria sobre esta persona, la persona no aceptó la corrección de la iglesia, quiere decir la disciplina de la iglesia, porque siempre la disciplina, a veces la palabra disciplina se interpreta como algo, como que le estamos dando un golpe al hermano. Y toda disciplina siempre tiene que tener una raíz de amor. Yo por lo menos a mí como pastor, lamentablemente me ha tocado más de una oportunidad aplicar disciplina sobre algún hermano y siempre le he dicho lo mismo, le digo, entendé que la disciplina siempre tiene que tener una raíz de amor y una raíz de restauración, no la disciplina punitiva. ¿Qué quiere decir? No es la disciplina que le damos con un caño al hermano porque hizo algo malo y eso es disciplina. No, no, tiene que haber la persona entender el por qué se le está corrigiendo, tiene que haber arrepentimiento, pero al mismo tiempo la restauración en amor para que la persona pueda volver a la comunión plena de la iglesia. Bueno, estas personas no aceptaron la disciplina de la iglesia, se fueron de una iglesia muy sana, se llevaron consigo a ese grupo, un grupo bastante numeroso, formaron una congregación de carácter sectaria. Aquellos que participaban de ese grupo al principio estuvieron casi 2 años ignorando todo esto. Habían ignorado, o sea, los líderes no le habían informado a ellos que ya no pertenecían más a esa otra congregación. Continuaron los hermanos tal vez en ingenuidad, podríamos decir tal vez, o en falta de conocimiento, creyendo que pertenecían al otro grupo. Y cuando todo se detonó, que ya se formó una congregación autónoma, muchos decidieron retirarse, pues se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Por eso yo vuelvo a repetir, esto puede suceder en cualquier congregación. Y cuando sucede, nosotros tenemos que estar al tanto de ello. Yo no sé si Marcelo, porque hasta ahora, pobre Agustín, al único que lo tengo castigado es a él. Yo no sé si Marcelo y Walter están en, en la sala de clase porque no les veo el rostro, no escucho sus voces y me estoy empezando a preocupar, porque no quiero tampoco que el pobre hermano Agustín sea el blanco de las preguntas y respuestas solamente. No, pastor, no quise cortar la conversación. Estaba tan buena la clase que trato de estar callado y escuchar todo, pastor. Por eso no lo quise molestar. Si sos tan amable, mostrá tu rostro porque veo solamente Walter Enríquez y un cuadrado negro. Allí, ahí está, muy bien, así me gusta, mi querido hermano. Y si el hermano Marcelo ha vuelto de su tarea, que no sé si ha podido volver a reingresar a la sala, también me gustaría porque así todos podemos participar. Creo que vos también estabas escuchando esto, Walter. Y lo que le compartía recién al hermano Agustín, hago un pequeño resumen de 3 minutos nomás, es que Alejandro el Calderero o el Herrero, aquel que trabajaba con metales, una persona con características cuasi sectarias, podríamos ver también en el caso de Diótrefes, ese sí, un líder con todas las características de un líder sectario, pero ahora vamos a ver otro grupo. Y me gustaría que pensemos detenidamente, porque no quiero que incurran en el error. Por eso yo les aclaré. Una cosa es
aquellas personas que pueden tener características sectarias que llevan a la falsa doctrina, a errar en las prácticas. Por ejemplo, hay personas que, como dice la palabra, que en los tiempos posteriores van a prohibir casarse. A veces de repente nos encontramos con... Ahí está Marcelo, me alegro que pudiste entrar a la clase. Eh, Nos damos cuenta que a veces hacemos cosas que están tiradas de los pelos. Y yo creo que a veces algunos cristianos nos volvemos en fariseos de la época de Jesús en vez de ser cristianos bíblicos. Entonces, ¿se acuerdan que los fariseos tenían un montón de mandamientos añadidos a la palabra de Dios y hacían errar a aquellos que querían ir a la verdadera fe? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo que recorrían todo el mundo para ser un discípulo y lo hacían dos veces más hijo del infierno? Quiere decir que a veces hacían un montón de cosas, pero a la persona que ganaban para su fe, en vez de llevarla a los pies de Dios, la llevaban al error. Y un pasaje que me gustaría, lo voy a aprovechar a Marcelo, así metiendo a todos, es el de Filipenses capítulo 4 versículos 2 y 3. Miren que esto es un apéndice, no forma parte de la materia, pero por pedido de Karina es que se los estoy dando. Filipenses capítulo 4 versículos 2 y 3. Marcelo, si sos tan amable, yo te voy a invitar a que puedas leerlo. En una clase usted me dijo que era bueno una división dentro de la iglesia. Ay, no lo recuerdo eso. Yo Eso sí, me quedó muy grabado eso cuando hablamos cómo se dividían las iglesias. Yo lo hablo del palo mío, ¿cierto? Que mañana lo levantan a cualquiera como pastor y salen y ya está, y salió una iglesia que vos no sabés dónde estudió el instituto bíblico y dónde no. Y yo, bueno, yo aprendí, por eso amo Casa Bautista, que no era así, a ver, que no era bueno la división. yo quiero ser claro en el concepto. No es las divisiones no son buenas, nunca son buenas. ¿Por qué? Porque generan, podríamos decir, primero dolor de corazón, permítanme la frase, tal vez poco afortunada, pero creo que ustedes me van a entender en el sentido que lo digo, dañan el corazón de Dios, porque ve el Señor nuestras carnalidades, nuestras bajezas en tironear cada uno para nuestro lado. Pero también dividir una congregación nunca es bueno, nunca, por lo menos yo siempre he sido no partidario de ello. ¿Por qué? Porque creo que tarde o temprano termina lastimando a las dos partes. Muchas veces uno tiene que tomar decisiones, y yo hablo por lo menos muy a título personal, de tomar decisiones muy tristes para uno por el solo hecho de no dañar a una congregación. Yo por lo menos a título personal una vez he tenido que tomar la decisión de retirarme como pastor de una congregación, pues yo sabía que iba camino a una división si las cosas continuaban. Iba a haber hermanos que por cariño, no sé, por afinidad, iban a querer defenderme. Y otros hermanos tal vez, vaya a saber por qué motivo, no iban a estar de acuerdo con ello. Y se iba a producir una división. ¿Y saben qué, mis hermanos? La iglesia es del Señor, la iglesia no es del pastor. Y si yo llevo sobre mi espalda la división de una iglesia, Dios me va a pedir cuenta de ello. Y a veces uno tiene que tomar esa decisión drástica de retirarse de una congregación. ¿Saben para qué? Para evitar que la congregación se divida. A veces llegamos al punto de tal beligerancia entre nosotros que nos olvidamos que la iglesia no es nuestra, sino es del Señor. No sé si la hermana Karina nos está haciendo seña que falta un minuto, así que yo los invito a hacer este impasse y ya, si quieren, vamos pasando a la otra sala.